Uno de los problemas más grandes que estamos teniendo hoy en día es que la gente no quiere dormir. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, parecerían que todos están en una huelga para no dormir. El problema de todo esto, señores, es que la falta de sueño está ligado a tantos problemas de salud, desde migraña, problemas de la tiroides, sobrepeso, presión alta, insuficiencia cardíaca congestiva, como también cáncer y aquellas personas que sufren de diabetes. Los pacientes pueden presentar resistencia a la insulina. Muchas veces la gente están, estos pacientes, en el tratamiento correcto. Sin embargo, no están respondiendo bien a ellos y los niveles de azúcar en sangre no están siendo nivelados con estas pastillas, y todo simplemente por la resistencia a la insulina que produce la falta de sueño. Y en el día de hoy vamos a dar varios tips, estrategias, cómo ustedes pueden dormir mejor. Pero antes de nosotros hablar de cómo ustedes pueden dormir mejor, vamos a darle un paseo de lo que es el sueño, cómo se produce el sueño, por qué tenemos que dormir. Y es importante esta parte porque a menos que nosotros aprendamos a tomar en consideración todos esos factores que inducen al sueño, nosotros no vamos a poder dormir bien, porque todos ellos, si se alteran, son factores de riesgo para que nosotros produzcamos este tipo de trastornos en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene lo que se llama reloj biológico, así mismo como ustedes lo están viendo en sus pantallas. Es un reloj que se encuentra aquí en nuestro cerebro y está basado en un ciclo de 24 horas formado por vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, y también el tiempo en que nosotros estamos durmiendo. A este ciclo se le ha llamado ciclo circadiano y comprende precisamente este periodo de 24 horas. Un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge y fue en que muchas veces nosotros pensamos o hemos pensado de que la falta de sueño es algo que se hereda de generación en generación, es decir, de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos. Y lo que descubrieron estos estudios fue de que en un glóbulo rojo que no tiene DNA, o sea, no tiene este tipo de partículas, por así decirlo, que es lo que se hereda, ¿verdad? De padre a hijos. Los glóbulos rojos no lo contienen. Entonces se encontró que estas células también están impactadas, están influenciadas por este mismo ciclo de 24 horas. Lo que quiere decir que cada una de las células de nuestro cuerpo puede ser y es afectada por este ciclo llamado ciclo circadiano, que comprende estos dos periodos de vigilia cuando estamos despiertos y de sueño cuando estamos durmiendo. La definición misma del sueño dice qué es lo que debe suceder mientras nosotros dormimos. Sueño quiere decir que debe haber una desconexión entre el medio ambiente y nosotros, o sea, y el cuerpo. Si esta desconexión entre el exterior y nosotros no sucede, nosotros vamos a tener problemas para dormir. Ahora, lo que va a producir el sueño, y esto es algo que ustedes tienen que aprendérselo bien. Primero, comienza desde la misma mañana, porque les dije que es un ciclo de 24 horas. Simplemente cuando sale el sol, este sol, estos rayos luminosos van a penetrar a esta parte de sus ojos llamado retina, y vía el nervio óptico va a ir a esta parte del cerebro que se llama pineal y va a prender, por así decirlo, un componente allí, un botoncito, un switch, y va a producirse la producción de lo que se llama hormona del sueño. Esta hormona del sueño recibe el nombre de melatonina. Entonces, este switch se va a prender y se va a apagar. Cada vez que se prende o se apaga, va a producir
sustancias o hormonas diferentes, la que produce el sueño y también aquellas que se producen para que nosotros tengamos energía y cuando estemos despiertos estemos en nuestro modo activo. Durante el sueño va a suceder varias cosas. El cuerpo va a pasar por varios periodos. Un periodo que se llama no-REM, que es la etapa 1, 2, 3 del sueño. Y durante estas etapas hay producción de dos hormonas, serotonina y norepinefrina. En de estos REM hay la producción de otra sustancia o otra hormona llamada acetilcolina. Ahora, todas estas sustancias es importante que se produzcan para que nosotros podamos dormir. Hay otros factores también que van a influenciar en el sueño, como son la respiración, la temperatura, también, como dije, la secreción de melatonina y también este ciclo. Entonces, todos estos componentes tienen que interactuar para que se produzca el sueño en nosotros. Hay varias fases una vez que nosotros hemos quedado dormidos por el cual el cuerpo pasa. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. En las primeras fases del sueño, como ustedes lo están viendo aquí, que están en colores más claros, fase 1, fase 2, el sueño es ligero. En la fase 1 generalmente nosotros pasamos del 2 al 5% en esa fase. En la fase 2 de 40 al 50%. Es en la fase que más tiempo nosotros duramos. Ahora, algo importante de todo esto, de la fase 2, que es el periodo en el cual hay desconexión del medio ambiente con nosotros, o sea, con nuestro cuerpo. Si esta desconexión, y hablo de desconexión, por ejemplo, ya nosotros no vemos, no podemos comer, no podemos, o sea, o hablar, no podemos oler, no podemos ni siquiera escuchar. Entonces, los sentidos tienen que desconectarse del medio ambiente. Si la persona no pasa a esta fase, la fase número 2, y se queda en la fase 1, la desconexión no se va a producir. ¿Por qué? Porque en la etapa 1 del sueño no hay todavía la desconexión de los sentidos con el medio ambiente. Hay personas que siempre están cansados, que no pueden dormir bien, y la razón es precisamente esta: no pasan a través de las diferentes etapas del sueño. Por ejemplo, yo sé, mi mamá toda su vida la he conocido que está peleada con el sueño. A veces nosotros estamos hablando y ella se queda dormida y generalmente decimos algo y mencionamos su nombre y dice, yo escuché eso. Y nosotros, tú no pudiste escuchar eso porque tú estabas durmiendo, tú estabas roncando. Y ella dice, pero lo escuché. Y es verdad, lo puede escuchar. Yo antes decía, esto no es posible. Pero cuando hice mi especialidad en trastornos del sueño, me di cuenta que sí es posible. Porque en esa primera etapa, sí la persona está durmiendo, pero todavía no ha sucedido la desconexión con el medio ambiente. Luego pasa a la fase 3, que es un sueño más profundo y más ligero. Luego está la fase que se llama fase 4, fase 5, que es el REM, que es el movimiento rápido de los ojos, donde aún la persona está durmiendo y se ven que hay ciertos movimientos en los ojos. Es durante estas etapas que sucede la restauración de los tejidos. Así que, por ejemplo, si usted está sufriendo de alguna enfermedad, va a tener problema en deshacerse de esta enfermedad, de diabetes, de cáncer, de la enfermedad que sea, porque simplemente usted no está pasando por todas las etapas del sueño, especialmente ese sueño profundo, que es donde se produce la generación y la restauración de los tejidos. Yo me acuerdo de un paciente que yo tuve. El hijo de él es médico y tiene una especialidad en medicina natural. Habían escogido uno de los mejores centros de salud ahí que encontraron en México, ahí en Tijuana, y allí pasó como un mes. Me dijo, mira, me cobraron un dineral, me cobraron más de $34,000 por 2 o 3 semanas que estuvo allí interno. Él tenía cáncer, estuvo interno también aquí, bueno, no interno, pero recibiendo terapia en el Centro Médico de Houston, el hospital que es especializado, el Anderson, precisamente en cáncer, y no había respondido a las terapias, a los tratamientos que le estaban dando. Le estaban dando inmunoterapia, que es un tratamiento nuevo.
También le estaban dando quimioterapia después porque no respondió al primero y también radiaciones y no estaba respondiendo. Le hablaron de mí que algunos pacientes de cáncer habían pues recuperado su salud y que algunos en etapas terminales. Y me acuerdo que cuando le hice la evaluación de todo su estilo de vida, me di cuenta que él no estaba durmiendo. Me dijo que tenía más de 16 años que no dormía bien. Entonces le dije que la falta de sueño es un factor de riesgo para todos los tipos de cánceres. Y comenzamos a hacer ciertos tipos de tratamiento para que él restaurara sus problemas que tenía con el sueño. Yo me acuerdo que como 3 meses después él volvió, él vivía fuera de los Estados Unidos, volvió para darse la segunda parte del tratamiento, o la tercera parte del tratamiento, y vino por aquí a darme las gracias. Me dijo, por muchos años puedo ya dormir. Me dijo que tan pronto comenzó a dormir, inclusive las pastillas que tomaba para los dolores que le producía el tumor que estaba presionando ciertos nervios, lo había dejado de tomar. Y también me dijo de que se sentía mucho mejor y me enseñó el lugar donde había estado el tumor, que lo había visto, ya estaba bastante grande, y me enseñó que ya no había nada allí, había desaparecido. Y lo que quiero decir con eso, señores, es que sí, la falta de sueño, si ustedes no duermen y pasan a través de las diferentes etapas del sueño, esto va a repercutir negativamente o positivamente en su salud y en el tipo de tratamiento que ustedes estén haciendo. Una de las cosas que yo he notado es que a través del sueño, además de pasar el cuerpo por todas estas etapas que le acabo de explicar, también hay las ondas del cerebro que se producen, van tomando diferentes formas. Hay ondas que les llaman onda delta, que es la que se produce en el sueño profundo. Y ustedes están viendo aquí es la primera. Este tipo se produce en esa etapa del sueño, en la etapa 3, etapa 4, etapa 5. También se producen las ondas teta, que ya es en un sueño ligero. Luego están las ondas alfa, que se producen en la primera etapas del sueño, etapa 1, cuando el paciente está relajado, puede también el paciente estar despierto pero relajado, y luego están las ondas beta, que son las que se presentan cuando el paciente cuando la persona está activo, está despierto. Entonces, todas estas ondas la he podido notar. Aquí ustedes tienen una polisonografía y ven allí diferentes tipos de ondas en el estudio. Hay otras cosas, otros parámetros que les decían que ayudan a que nosotros durmamos, y ello es la respiración, la temperatura y los movimientos del cuerpo. Entonces son todas estas cosas todas esas ondas que ustedes la están viendo aquí al final, que son de formas diferentes. Entonces, todo esto se toma en consideración para nosotros poder diagnosticar si el paciente tiene un trastorno del sueño. Aquí están viendo las mismas imágenes de las diferentes ondas. Delta, beta la primera, cuando está despierto, cuando está activo. Luego está alfa, cuando está relajado, las primeras etapas del sueño. Está la teta, y luego está la delta, la del sueño profundo. Ese es el tipo de estudio. Y es necesario que antes de darle esas estrategias de cómo nosotros podemos dormir mejor, nosotros conozcamos esto, porque son estos artefactos, todos estos dispositivos que se ponen aquí en el pecho, que se ponen aquí en el abdomen, se ponen en este lugar, se ponen aquí en los ojos, uno aquí, otro acá, y también en los diferentes lugares y centros específicos del cerebro, para nosotros poder colectar información de todas esas ondas que se producen en el cerebro, o sea, esas ondas cerebrales, para nosotros poder determinar si lo que estamos viendo es normal o no. Entonces, ese es el tipo de estudio que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Ven aquí ya el paciente con todas estas correas en el abdomen, en el tórax
Y esto aquí ya, el primero que están viendo ya es una encefalografía para ver, diagnosticar problemas en el cerebro como epilepsia y otros problemas. Y también está aquí, y este tiene menos, que es la polisonografía para diagnosticar trastornos del sueño. Ahora bien, la cantidad de horas que nosotros tenemos que dormir depende de la edad. Una persona recién nacida, ustedes están viendo aquí en la pantalla, va a necesitar más tiempo de sueño. Por ejemplo, un niño de 0 a 2 meses va a necesitar de 10 hasta 15 horas, uno de 2 a 12 meses de 14 a 15 horas de sueño. Y es así, señores, porque es durante el sueño también que el cuerpo, le dije, no solamente regenera, restaura su tejido, es decir, cuando hay un problema de salud y se quiere poner al paciente en cierto tipo de terapia para regenerar ese tejido y la enfermedad pueda desaparecer, la persona tiene que dormir. ¿Por qué? Porque durante el sueño se produce también lo que se llama hormona del crecimiento, que le va a ayudar a reparar, a crear nuevo tejido y para así ayudar en el proceso de reconstrucción. Ahora bien, los niños necesitan que sus órganos crezcan, necesitan desarrollarse y es la razón por la cual ellos tienen que dormir más. Aún los adolescentes tienen que dormir más para que estas funciones, o sea, estas hormonas del sueño puedan segregarse, especialmente le estoy hablando de hormonas del crecimiento y terminar de completar el proceso de crecimiento de sus órganos. Yo recuerdo una ocasión que estaba en una iglesia dando una conferencia sobre salud y yo me acuerdo cuando llegué allí, me dijo el pastor, el reverendo, doctora, quiero que le hable a los jóvenes porque estos muchachos no quieren dormir pegados del internet o jugando juegos electrónicos o hablando con los amigos. Y yo me acuerdo cuando dije que los adolescentes tenían que dormir más, las personas jóvenes, uno de ellos se paró y le dijo a la mamá que estaba al lado, viste, por eso no me regaño cuando yo quiera dormir más. Y me recuerdo que la mamá dijo en pleno público, sí, pero tú duermes más porque no duermes de noche, entonces quiere dormir enteros de día. Pero la verdad es que los adolescentes necesitan dormir también de 9 hasta 10 horas al día para completar todo el ciclo de crecimiento, pero tienen que hacerlo bajo ciclos específicos, bajo un patrón específico, porque si no lo hace así, simplemente lo que va a hacer es que un día va a dormir una hora, otra noche un día va a dormir de noche, otro de día, y va a estar durmiendo a diferentes horarios. Y esto es un llamado a los padres. Señores, yo sé que cuando un niñito está pequeñito, recién nacido, generalmente hay que darle comida cada 2 horas y así. Pero son ustedes padres los que forman esa estructura, ese patrón del sueño a temprana edad para ir distanciando las horas en que alimenta a ese niño. Sino simplemente lo que usted está creando, yo sé que usted no quiere ver eso en su hijo, es que en la edad adulta ese niño va a tener problemas, va a presentar problemas de sueño u otro tipo de enfermedad relacionada con el sueño. Así que es importantísimo de que ustedes, pues desde pequeño, enseñen a sus hijos a dormir para poder establecer este patrón de sueño. Los adultos ya tienen que dormir menos de 7 a 9 horas, pero como quiera, sí tienen que dormir. Así, lo mismo que les estoy diciendo son este patrón que ustedes están viendo de la cantidad de horas desde niño hasta edad adulta que uno tiene que dormir. Ahora usted me dirá, pero doctora, ¿por qué tenemos que dormir? O sea, además de las enfermedades, ya le dije, es necesario para también la salud mental. Es importantísimo. La depresión está ligada también con la falta de sueño o trastornos en el sueño. Hay pacientes que están deprimidos y duermen demasiado, pero no un sueño reparador, simplemente porque quieren desconectarse con el mundo, con la vida. También a nivel mental, porque puede haber problemas de estrés, problemas de ansiedad, personas hiperactivas. Hay muchos problemas mentales que están ligados, inclusive esquizofrenia. La esquizofrenia, muchas de ellas están ligadas a la falta de sueño. También para haber
reparación, ya le dije, de los tejidos, como también reorganización de todo lo que se llama sistema neuronal de nuestro sistema nervioso. Tenemos nosotros que dormir. Además de que se conserva la energía del cuerpo, y también nosotros al otro día, si no dormimos, vamos a ver que amanecemos sin energía, porque todo eso se repara, se procesa, es durante el sueño. Otra cosa es la persona que muchas veces están preguntando, Dios mío, ¿dónde dejé el celular? Y sin embargo están hablando por el celular, que tienen problemas de memoria. Eso también está ligado a la falta de sueño. Hay muchos factores que van a afectar nuestro estilo de vida. Va a afectar esas personas que trabajan, que tienen trabajo nocturno, los médicos. La mayoría de los médicos sufren de estas enfermedades, de diabetes, de problemas de la columna, tienen problemas problemas del corazón, de presión alta, y es por la falta de sueño. Las enfermeras, o sea, todas aquellas personas, personal que trabaja durante la noche, watchman, van a tener trastornos del sueño, y por lo tanto van a tener este tipo de enfermedades. Hay otros factores también, como el ejercicio, ya sea la falta de ella, el estrés, la ansiedad, la depresión, como también la edad, señores. Aquellas mujeres que están pasando por la menopausia, y los hombres por la andropausia, estos cambios de vida pueden tener alteración en el mecanismo, en el sueño en sí. Y generalmente lo que hay muchas veces que hacer es resetear el reloj interno. Hay mucha gente que me dicen, ay doctora, pero ¿cómo se resetea ese reloj? Sí, hay terapias que nosotros hacemos donde enseñamos al paciente a resetear. Hay ejercicios, hay técnicas que se hacen para nosotros enseñar al paciente a cómo poder dormir mejor. Pero entre estas estrategias, además de esos ejercicios mentales que podemos hacer, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que nosotros tenemos que aprender a dormir totalmente en la oscuridad. O sea, ¿por qué? Porque, miren, ya le hablé al principio de que era la luz del día. Vieron ese switch allí, que esto es un ciclo de 24 horas, que cuando penetran los rayos luminosos a través de la retina a nuestro cerebro, se va a prender ese switch, ese botoncito, ese núcleo, como se le dice en medicina, en esta área, y se va a producir o no la melatonina. Si penetran los rayos luminosos, quiere decir que está de día. Entonces, la producción, el switch se apaga y la melatonina no se va a segregar, y es la melatonina, le dije, la que va a producir el sueño. Entonces, si ustedes duermen con las luces prendidas más tarde o más temprano, y hay muchos jóvenes que hacen eso, van a tener trastornos del sueño. Si, por ejemplo, entra luz por sus cortinas, por su persiana, su ventana, también van a llegar a tener problemas del sueño y no lo van a poder corregir con ningún tipo de tratamiento. Si, por ejemplo, aquellas personas que tienen reloj despertador, que tienen allí una pantalla así blanca, recuérdense algo, lo que es la luz blanca y la luz azul semeja el día. ¿Por qué? Porque si ustedes miran para arriba, para el cielo, está todo blanco y azul. Entonces son los colores del día, y si esos colores penetran en nuestros ojos, le va a querer, como quien dice, decir a nuestro cuerpo que es de día, y aunque sea de noche, nuestra glándula pineal no va a segregar estas hormonas, como es la serotonina, la melatonina, y la acetilcolina, que son las hormonas que se producen durante estas horas del sueño, para ayudarnos a tener ese tipo de sueño que es reparador, que nos ayuda a descansar. Otra cosa es de que si hay un fragmentito aún de luz, y por eso aconsejo siempre a las personas que pongan en sus persianas de los cuartos cortinas que sean oscuras, o de estas persianas que se cierran y no dejan que penetre la luz, por eso mismo, porque aunque sea un pequeño fragmento de luz que entre por alguna hendidura, pues va a mandar esta señal a través del nervio óptico al hipotálamo, que es aquel que maneja o que controla
estos periodos del sueño y también a su vez va a mandarle la señal a la glándula pineal, que es la que segrega la melatonina. Así que, señores, ya ustedes saben cuánto a la luz que hacer y no hacer. Otra cosa es la temperatura. No debe estar ni muy frío ni muy caliente. Recuérdense lo que le dije, le enseñé en estos exámenes, que uno de los parámetros que tomamos en consideración es la temperatura. Generalmente la temperatura debe estar entre los 60 y los 68 grados Fahrenheit. Si está muy caliente, usted no va a poder descansar, su sueño no va a ser reparador. O si es muy frío, también lo mismo. Así que dependiendo de la temperatura, usted tiene que buscar la forma de, si está alta, poner esa temperatura en una forma más adecuada para que usted pueda dormir. Generalmente, los niveles más bajos de temperatura suceden en las primeras 4 horas del sueño. Y si en ese periodo de tiempo la temperatura no es estable o óptima para que el cuerpo, porque, o sea, normalmente, señores, el cuerpo baja la temperatura y si está muy alta, o sea, el medio ambiente, la temperatura es muy alta, no va a suceder estas ay, pero ya ni me sale la palabra. O sea, no va a poder sincronizar estos dos parámetros, temperatura de afuera y temperatura interna del cuerpo, y entonces pues no va a inducirse el sueño. Otra cosa, señores, es de que, por ejemplo, hay muchas personas que en su cuarto ellos tienen televisión, o sea, tienen muchas cosas de eso y es algo que ustedes tienen que deshacerse de ello. Un día de esto les voy a dar un recorrido por mi cuarto en unos de estos videos, no para que vean dónde yo duermo, sino para enseñarles qué es lo que tienen que hacer en su habitación para que no hayan estos tipos y no se presenten estos tipos de trastornos del sueño. Así que la televisión es un artefacto que ustedes no deben tener por dos razones. Las ondas electromagnéticas. Señores, recuérdense que le hablaba que lo que en las diferentes etapas del sueño se producen ondas y estas ondas van a determinar en qué etapa del sueño usted está. Y si usted pasa la mayor parte de su sueño en esas etapas ligeras del sueño donde no hay restauración de los tejidos, donde no hay restauración de la energía, señores, ustedes se van a enfermar. Entonces, lo que va a hacer con estas ondas del televisor, con todas esas ondas del celular, de estos aparatos eléctricos que usted tiene en su habitación, van a competir. Recuérdense que todo esto viaja, por ejemplo, en los celulares, usted escucha a otra persona, usted ve un televisor y va viendo la imagen que se está transmitiendo desde un lugar remoto, desde otro país, es precisamente porque viajan a través de ondas electromagnéticas. Entonces decíamos que son las ondas electromagnéticas también la forma en que nuestro cerebro va a expresar las diferentes etapas del sueño. Entonces, si hay competencia entre estos dos campos, va a haber alteración de estas ondas cerebrales y usted va a tener problemas para dormir y no va a dormir bien. Así que es algo que tiene que tomar en consideración, como también que el televisor, la luz generalmente la pantalla son blancas, es oscura. Miren, señores, una vez yo cuando estaba haciendo mi especialidad, pasé como 6 meses de práctica en el centro médico de aquí de Houston y recuerdo algo muy bien. Pasé por el Texas Children's Hospital, o sea, Hospital del Niño, por el Hermann Hospital, por el St. Luke Hospital, y en todos esos hospitales yo vi algo que me llamó mucho la atención. Y eran que cuando hacíamos los estudios allí, de por sí en cada cuarto había un televisor y habían personas que no podían dormir si no era con el televisor prendido. Muchas veces cuando yo apagaba el televisor, ellos entonces despertaban. Y entonces era algo que yo no entendía, pero sí, cuando comencé a ver los estudios, las ondas cerebrales, veía que el paciente tenía alteraciones del sueño, como, por ejemplo, nosotros vemos qué cantidad de tiempo el paciente pasa en cada etapa, si en etapa 1, etapa 2, etapa 3 del sueño. Entonces, muchas veces veíamos que el paciente despertaba o simplemente había fragmentos y pasaba mucho. El paciente no lo sentía que estaba despierto porque eran
30 segundos, 15 segundos, pero cuando a través de 8 horas de sueño nosotros sumábamos todo eso, a veces eran 2 horas que el paciente no había dormido y él creyó que había dormido 6 horas y en realidad fueron 4 horas lo que durmió porque se pasó 2 horas en etapas ligeras del sueño o en estas ondas que se llama ondas delta, donde el paciente está despierto, por lo menos despierto a nivel cerebral. Y ese sueño, señores, no es restaurador. Entonces, es la importancia del por qué ustedes tienen que sacar este tipo de artefactos de su habitación. Otro es acuéstese temprano. Señores, miren en los animales. Los animales generalmente cuando se acuestan, se acuestan, lo hacen cuando cae el día, o sea, cuando está oscuro a la puesta del sol. Hay algo importantísimo que sucede. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, específicamente en una glándula que se llama glándula adrenal, recarga la mayor parte de su energía, o sea, la acumula, es como si fuera como un condensador, donde va atrapando allí toda la energía, ¿verdad? Y esto va a suceder entre las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Él llega y atrapa, condensa, acapara toda esta energía y después, o sea, durante el día, es la energía que nosotros vamos a utilizar. Y muchas veces ustedes ven que la gente cansado, sin energía, porque se van a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana a la cama o tienen problemas del sueño donde no ha dormido a estas horas. Entonces, esa es una de las razones del por qué. Otra cosa es, no altere, señores, no alteren su horarios de sueño. Hay personas que un día se van a las 10, otros días se van a las 12, los fines de semana se acuestan a las 2 de la mañana y recuérdense que dijimos que es un reloj y el reloj generalmente usted no anda cambiando a cada rato porque nunca le va a dar la hora. Si un día lo pone a las 11, los otros días lo pone a las 10. O sea, generalmente nosotros sincronizamos nuestro reloj y el reloj va dándonos las horas como es debido a cada momento. Entonces, esto también es un reloj en que hay que sincronizarlo para que en el ciclo de 24 horas pueda funcionar correctamente. Entonces, es una de las cosas que también podemos hacer. Otra cosa es, por ejemplo, hay productos, está la aromoterapia. Este tipo de aceites esenciales, ustedes lo pueden poner allí en un dispensador, ponerlo en su habitación, que lavanda y otros tipos de aceite que producen relajamiento, música. Por ejemplo, yo sé, aquellas personas utilizo mucho y se lo voy a enseñar para que vean que generalmente es lo que usamos en trastornos del sueño. Esto es uno de los programas que utilizo, se llama Entrenando tu cuerpo a dormir mejor y generalmente es una serie de ejercicios. Ustedes ven allí de que generalmente es lo que nosotros hacemos, cierto tipo de técnica para enseñarle, o sea, tiene varios, o sea, es un programa entero de entrenamiento para que la persona aprenda cómo dormir, porque son muchas las cosas, alimentación, todas esas cosas que le estamos diciendo que se deben tomar en consideración para que ustedes puedan resolver este problema de sueño, o sea, cualquier problema de sueño que se pueda presentar. Hay también, por ejemplo, masaje, le dice a su pareja que le dé masaje, los masajes, también ayuda a relajarse porque dijimos al principio, que es durante la época de relajación donde, o sea, la etapa de relajación donde el sueño es inducido. Otras de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, tenemos que estar seguros de que no haya ningún tipo de aparato, o sea, muchas ondas electromagnéticas, como le dije. Aquí en los Estados Unidos se venden unos aparatitos se llama medidor de Gauss, que generalmente lo que se consigue es medir la cantidad de ondas electromagnéticas que hay dentro de una habitación. Generalmente eso cuesta entre 50 a $200 y eso es muy bueno porque eso le puede dar una idea de dónde están viniendo sus problemas de trastorno del sueño. Y otra de las cosas, señores, que
trate, hay diferentes tipos de despertador. Hay un despertador que inclusive, señores, funciona con la luz solar. Cuando entra la luz, él llega y se ve la pantalla. Entonces, esos tipos de tips, o sea, relojes, temperatura, que nosotros involucremos a nuestro estilo de vida, nos va a ayudar. Porque imagínense que ustedes tengan allí un despertador con una pantallota allí blanca o azul y que ahí cerca en la mesita de noche y que usted tenga problemas para dormir y haga así y voltee. Ay, Dios mío, 2 de la mañana. Las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y todavía no ha dormido. O sea, cada vez puede empezar a la 1 de la mañana y esto a medida que va mirando ese reloj, esto le va dando ansiedad y estrés y la ansiedad y el estrés comienza a liberar la hormona de la actividad que se llama cortisol, adrenalina y entonces sí de verdad va a haber este problema del sueño. Hay algo también que no se lo mencioné, pero antes de terminar quisiera mencionárselo y es que cuando nosotros no dormimos en ciertos, por ejemplo, etapas del sueño, hay cierta alteración que sucede a nivel de ciertos órganos del cuerpo. Por ejemplo, está la vesícula. Por ejemplo, hay muchas personas que han tenido problemas de vesícula biliar y generalmente la vesícula biliar durante estas horas de las 11 a la 1 de la mañana libera toxina durante ese periodo para que el cuerpo las elimine. Si a esa hora de 11 a 1 nosotros estamos despiertos, esas toxinas que van a salir vía vesícula biliar, lo que van a hacer es que van a regresar a su hígado y recuérdense que hay una relación directa entre la vesícula y los intestinos. Entonces lo que va a hacer es que esas toxinas se van a devolver hacia su hígado y lo van a inflamar, lo van a alterar. Por eso ustedes ven tantos problemas de vesícula, tantos problemas de hígado hoy en día en personas que no tienen, o sea, no comen tan mal, en personas que no toman alcohol y sin embargo tienen este tipo de problemas. Y todo porque ha sido generado por los problemas de sueño que están teniendo. Así que si algo ustedes tienen que aprender a hacer, que entrenar su cuerpo a hacer, es aprender a dormir mejor. Porque como le dije, son muchos los problemas de salud que están relacionados a la falta de sueño. Muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Y lo importante de todo esto, señores, no es la información, sino de que ustedes lo involucren, toda esta información, a su estilo de vida. El propósito de este canal, señores, es para que ustedes tomen, aprendan todo este tipo de cosas y lo pongan por práctica. Y no solamente que lo escuchen, que lo vean, sino también que lo compartan con otros, porque juntos podemos ayudar a muchísimas personas y salvar muchas vidas. De nuevo, bienvenido a mi canal y espero que se queden conmigo. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.